Voy a dejar ahí porque el tema que vamos a entrar a hablar hoy se llama Moisés, Diego, pero este berraco Moisés es larguísimo. Esto es muy largo. Yo no sé, serán 2, 3 eventos que voy a entrar a hablar de Moisés. La vida de Jacob fue supremamente interesante, por eso nos demoramos tanto. Pero entramos a Moisés y en verdad hay que entrar muy bien para establecer quién fue Moisés, cómo escuchó, cómo fue obediente, cómo fue su llamado, cómo nació, eh, todos los sufrimientos de él, todas sus batallas, sus peleas, hasta con él mismo, hasta con su familia, qué decir con los faraones, los reyes y demás peleas que tuvieron para poder ser obediente a un llamado que Dios le hizo especialmente a él. Entonces, él fue líder. Él, él se crió con los faraones, con la hija del faraón, y terminó en el campo. Qué vida de campo tan hermosa, bella. Pero en el campo tienes que cultivar lo que tienes que comer. En el campo hay que salir, así como está ese sol hoy. De mañana, anoche llovió, qué bendición. La lluvia para nosotros en el campo es fundamental. Toda la vida cambia, la vida de la ciudad es totalmente diferente a una vida de campo. En la vida de la ciudad llovió, no pasa nada. Llovió, está lloviendo, nos mojamos, nos toca sacar sombrilla. Cambio aquí en el campo, llueve y uno dice, gracias Señor. Porque es que tú habías sembrado plátano, habías sembrado tu yuca, tienes las cosechas. Y el agua es fundamental para la provisión del maíz, para los animales, para la vida de uno mismo. Entonces ya Moisés estaba así como en ese evento también allá. En fin, él se casó incluso con una hija de un príncipe, de un sacerdote. Y la esposa era Séfora, hija de sacerdote. Y Moisés era hijo de la tribu de Leví. La mujer era levita, el papá, un hombre de esa tierra. Ahora te explico todo eso, pero lo que quiero traer a colación es lo siguiente, mire. Voy a hablar del fallecimiento de una persona, cualquiera. A su edad, 20 años, 15 años, 30 años. Y yo califico a las personas particularmente en varias cosas. Digo que los muertos hay que llorarlos, pero porque no hicieron lo que tenían que hacer. Porque si hizo lo que tenía que hacer, ¿qué va uno a llorarlo? Antes uno tiene que tener las alegrías. Entonces yo a las personas las califico como
que tienen que tener su liderazgo, no grande, mediano tampoco, un liderazgo pequeño, local, un liderazgo natural de las personas. Entonces yo digo que las personas deben de tener su liderazgo político, su liderazgo social, su liderazgo económico, su liderazgo religioso, ¿ya? Su liderazgo comunitario. Pero en la vida que estamos usando hoy en día es puro liderazgo económico. Ni fuera líder, es todas las estrategias para mí solo y no comparto con nadie cómo es el tema económico. Entonces nosotros fallamos mucho en querer compartir, en querer hacer, en querer desarrollar una vida. Mire, tenemos una información, no la guardamos y no la exteriorizamos para el bienestar de los demás. Entonces Moisés nos enseña los sacrificios de un hombre por un pueblo. La obediencia a un hombre, de aún de irlos a sacar del tema de la esclavitud y mostrarle una tierra de bendición. Y más sin embargo, ellos mismos quisieron atentar contra él. No fueron obedientes. Ellos mismos no tuvieron cultura, no tuvieron educación, no tuvieron formación. Hacían totalmente lo contrario. Y estaba Dios en medio de ellos. Y eran hijos de patriarcas. Y tenían sangre de la bendición. Y montaban culto incluso a otros dioses en el becerro, allá donde Dios eligió el monte Sinaí, donde se recibieron los mandamientos, las tablas de Dios y todas otras tablas. Entonces Moisés, imagínense, ¿cómo hago para explicarte en un video tan corto un tema que llama el Pentateuco? El Pentateuco son 5 libros. Y en los 5 libros están números levíticos, el mismo Éxodo, en fin, hay un montón de cosas donde está todo un manual de convivencia de los hombres, de los sacerdotes, todo un manual de comportamientos que Dios mismo dijo que se escribiera para poder que la gente viviera en paz, viviera tranquila, viviera santa, viviera con cuidados. Pero nosotros mismos a este tiempo, al 2023, eso ni sabemos cuáles son de pronto lo más mínimo que Dios ha determinado y ha establecido como la tabla de los mandamientos. Entonces, uno debe meditar ese tiempo. Mira, estamos hablando de siglos. Voy a hablar de siglos. Hablamos del siglo XIII antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo son 1300 años. 1400 años antes de que Cristo naciera. Y antes de que naciera Moisés, podemos estar hablando fácilmente de otros 3000 años, yo qué sé, porque la gente vivía 800 años, vivía 700, y como te había comentado, vivía muchos años, 150 años. El tema de Jacob, el tema de toda esta gente, es muy fácil, eso suma muchos años al tema de Moisés, del arca de Noé. Enoch vivió muchísimos años. Todo lo suma y eso suma bastante tiempo. Entonces vamos a partir de Moisés. Ahora sí, prepárate. Vamos a empezar a la segunda presentación. ¿Quién fue la vida de Moisés? Mientras tanto, regalémosle una nota musical a este amanecer, a este día hermoso, ¿ok? Yo no sé si te está gustando la música de guitarra, pero ahí vamos.
Bueno, bendiciones para todos y preparémonos. La verdad es que uno a veces tiene que tener una vida más desprendida. Ahora que estaba tocando esta guitarra me acordé de un muchacho que tenía su única guitarrita. No tenía más mundo, su guitarra querida. Y este muchacho fue capaz, estoy hablando del año 1984. Mm, Tuvimos en la parte laboral, una relación laboral, pero fue un tiempo de como de 15 días. Y antes de irse me regaló su guitarra y me enseñó una nota musical. Dijo, tome Humberto, tome su guitarra, yo se la regalo y se la regalo con esta nota musical. Y me enseñó la nota musical. Entonces, o sea, ¿cómo se hace que la gente se desprenda aún de lo más valioso para regalárselo a un desconocido? Eso ¿dónde va? Y hoy en día todo es plata. Le doy su guitarra, pero le vale tanto. Entonces, hasta eso uno cambia. Hay mucha gente que tiene un corazón muy amplio, tiene una visión muy amplia, tiene una fe muy amplia. Mm, Tal vez de la misma alegría que retornaba a su casa, quiso ofrendarle a la vida algo y me ofrendó a mí su música, su guitarra. Y hoy, mira, hoy estoy compartiendo con ustedes todo este evento. Por eso eh, eh, es importante no dejar perder los principios. Al principio, estando niño, me regalaron una guitarra de mis papás y unas notas musicales también, pero a veces uno abandona las cosas y vuelve a retomar. Hoy en día es el compartir de mi vida con ustedes. Bueno, preparémonos a escuchar a Moisés. No sé cuántos eventos se van, pero toma la observación, él como persona, él como siervo de Dios, ¿sí? Él como hijo de una tribu de esos de Jacob, y él recibiendo las promesas de respaldo de Dios del cielo, identificando la guía de Dios hacia él. Todo esto nos va a remontar hasta la venida de Cristo, hasta el Nuevo Testamento. O sea, pasarán 1400 años a llegar a Cristo, pero el objetivo es llegar a Cristo. Ya te dije que estamos revisando una historia patria, un presente en nosotros y un futuro en nosotros a través del caminar por las historias bíblicas. Cada uno tendrá que revisar su vida, mirar su vida. Eso nos da una cobertura, un espacio. Hoy tu abuelo, Diego, te dice que la vida no es fácil. La vida es compleja. A veces utilizamos más las fuerzas que la cabeza. Y a veces actuamos y luego pensamos y empiezan uno a pedir perdón. Ay, perdóneme que tal cosa. Entonces, ¿para qué no pensamos primero antes de actuar? Entonces, es importante saber razonar, saber pensar, saber meditar, saber alinear las cosas de la mente con las cosas del corazón y hasta a veces con las cosas de los bolsillos. Pero uno a veces no alinea nada. Y ante lo contrario, se porta más brusco, más tosco, más vasto, utilizando la fuerza bruta. Me despido con un tinto para cada uno de ustedes y hablamos crítica. ¿Listo? Prepárense. Buenos días para todos.